Esta vez vamos a conversar sobre la aplicación del concepto de derivada en el análisis y graficación de funciones. Específicamente estudiaremos cómo se puede establecer en qué parte de su dominio la gráfica de una función es creciente o decreciente. Efectivamente, en el análisis de funciones resulta de mucha utilidad determinar los intervalos de números reales donde la gráfica de la función crece o decrece. Y esos intervalos los podemos determinar mediante el llamado criterio de la primera derivada. Este criterio de la primera derivada establece que si contamos con una función f continua en cierto intervalo de números reales y derivable en todo punto interior de ese intervalo, entonces se cumple que para los valores de la variable, en este caso x, para los cuales la primera derivada de la función f' de x sea positiva, sea mayor que 0, se tiene que la gráfica de la función es creciente. Y será decreciente donde f' de x sea negativa, sea menor que 0. Para los valores de la variable que anulen a la primera derivada, allí la gráfica de la función se comportará de una manera constante. Como pueden ver, se trata de un criterio que vincula las características de la gráfica de una función con su derivada. Y es muy sencillo, una vez obtenida la primera derivada de la función, lo que hacemos es estudiar sus signos. Estudiar sus signos para establecer dónde es positiva o negativa y en consecuencia establecer en qué parte de su dominio la gráfica de la función crece o decrece. Vamos a ver un ejemplo para fijar aún más estas ideas. Tenemos esta función, una función racional dada por un cociente y su derivada. Observen, para obtener f' de x hemos derivado como se derivan los cocientes. Derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, que vuelve a ser 2x. Todo ello sobre el denominador al cuadrado. Distribuimos estos productos indicados aquí, obteniéndose estos términos. Simplificamos 2x al cubo y 6x menos 2x son 4x. 4x sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Así obtuvimos f' de x. Una vez obtenida la primera derivada de la función, pasamos a estudiar sus signos para determinar, como ya hemos dicho, dónde ella es positiva o negativa y en consecuencia establecer en qué partes de su dominio la gráfica de esta función crece o decrece. Observen que la función f de x no está definida para x igual 1 ni para x igual menos 1, porque esos dos valores de x producen un 0 en el denominador, es decir, indeterminan la función. Por ello, ven acá que el dominio de f es todo el conjunto de los números reales menos el menos 1 y el 1. Dicho esto, y teniendo a la vista a f' de x, razonamos de la siguiente manera para estudiar sus signos. La derivada está dada por un cociente que será positivo si tanto el numerador como el denominador son ambos positivos o ambos negativos. Pero fíjense que el denominador tiene este exponente par, lo que garantiza que él es positivo, independientemente de que la base sea positiva o negativa. Y siendo este denominador positivo, el signo de este cociente lo decide entonces el numerador, lo decide 4x. Así tenemos que f' de x es mayor que 0, es positiva si 4x es mayor que 0, lo cual ocurre evidentemente cuando x es mayor que 0. Pero atención, en los números reales mayores que 0 está el 1, que indetermina a la función y hay que sacarlo de los x mayores que 0. Eso nos permite concluir que f' de x es positiva y en consecuencia f es creciente en la unión de estos dos intervalos. Por un razonamiento análogo llegamos a que este cociente que define a f' de x será negativo si su numerador es negativo.
puesto que el denominador es positivo, por este exponente par, y solo menos entre más da menos. Ahora bien, 4x es negativo, menor que 0 para todo x menor que 0, pero volvemos a tener cuidado aquí. En los números reales menores que 0 está el -1, que indetermina la función, que no está en el dominio, y hay que sacarlo de los x menores que 0. Por lo tanto, concluimos que f' de x es negativa y en consecuencia f es decreciente en la unión de estos dos intervalos. Finalmente, buscamos los valores de x que anulan la primera derivada. Este cociente que define a f' de x será igual a 0 solo si su numerador lo es decir, si 4x es igual a 0, lo cual ocurre si x es igual a 0. X igual a 0 hace que esta derivada se anule. Observen que este denominador es siempre diferente de 0 para los valores de x que están en el dominio de la función, el cual excluye al 1 y al -1. Fíjense, en x igual 0, ese valor de x corresponde a un valor crítico, a un punto crítico de la función. Allí, con toda seguridad, la función presentará un cambio de comportamiento. Y para terminar, les presento la gráfica de la función, cuyos intervalos de crecimiento y decrecimiento hemos establecido mediante el criterio de la primera derivada. Fíjense, crece en la unión de estos dos intervalos que corresponden a estos dos trazos de la curva, 0, 1 y 1 más infinito. Y decrece en estos dos intervalos, menos infinito menos 1 y menos 1, 0. Observen que efectivamente para x igual 0 la gráfica presenta un cambio de comportamiento. De decreciente pasa a ser creciente. Esta es una gráfica cuyo trazado toma en cuenta otros aspectos que se trabajan en el análisis y graficación de funciones. En la descripción les voy a dejar el enlace a otro video donde hago el análisis completo de esta función. Bueno, solo me falta agradecerles su atención para despedirme hasta que volvamos a coincidir en algún otro video de este canal.